Muchas gracias por su visita. Yo soy José Antonio Romo Careaga, originario de la Ciudad de México, pero para estos momentos tengo ya 49 años de vivir en la ciudad de Morelia. Una ciudad que desde que llegué me cautivó, me gustó, me interesó y finalmente me fui quedando por aquí. Participando en una serie de actividades e investigaciones sobre arquitectura, fue que llegué a la fotografía, siendo de origen mi elemento la escultura en la Ciudad de México. Mi papá siendo escultor, yo me dedicaba a la escultura, cosa que me gusta mucho y me identifico mucho, pero no me agradó el hecho de ser profesional del arte porque necesariamente representaba la necesidad de estar complaciendo, a veces hasta caprichos. Entonces, cuando me encuentro con la fotografía, encontré un elemento que me representó tres cosas muy importantes. Una, un oficio, un medio de vida. Otra, un medio de expresión, he hecho una serie de exposiciones, más de 400. Y finalmente algo que es muy significativo, el hecho de que a través de la fotografía aprende uno a ver. Y esto me permite ver la luz, las formas, los colores y las texturas que finalmente traduzco en la escultura. Es decir, la propia fotografía me ha nutrido para llegar a la escultura de una manera diferente. Pero en el campo de la fotografía, habiendo iniciado en cuestiones de arquitectura, me llama mucho la atención la ciudad de Morelia y me generó la inquietud de saber cuál había sido el origen de esta ciudad y cómo se fue conformando para llegar a ser lo que actualmente tenemos y conocemos y afortunadamente disfrutamos, sobre todo en lo que se refiere al centro histórico. Una de las primeras inquietudes que tuve, porque parece ser que la mayoría de la gente le parece muy normal, es el por qué se llama Morelia. Pregunté a muchas personas y me decían lo que casi todos sabemos, que es porque está dedicada a Morelos, tanto que aquí nació Morelos en el año 1765. Y habiendo tenido el nombre, el lugar original en la época prehispánica del Valle de Goyangareo, cuando se funda la ciudad, se funda con el nombre de Michoacán, que quiere decir lugar donde abundan los peces, pero no habiendo una razón para ese nombre, finalmente se cambia al de Valladolid. Hay muchas explicaciones del por qué el nombre de Valladolid, pero luego a partir del 12 de septiembre de 1828, en honor a Morelos, se le pone Morelia. A mí me preocupó y quise saber el por qué, si es Morelos, finalmente se llamaba Morelia. La mayoría de la gente, inclusive estudiosos de la historia de la ciudad, me decían que porque como es la ciudad, es el femenino de Morelos, lo que yo la verdad no pude aceptar, porque no me cabía la idea de que si la idea era honrar a Morelos, ¿cómo femenizar el nombre para honrar a Morelos? Pero además desde el punto de vista gramatical sería un error, porque es apellido, no es nombre, es José María Morelos y Pavón. Entonces un apellido gramaticalmente no se puede femenizar, el nombre sí, pero no el apellido. Entonces me dediqué a preguntar, a investigar a los historiadores y todos me decían, bueno, es que así dice el decreto. Y como no tuve una respuesta, entonces recurrí al Congreso ante el cronista de la ciudad y director del Archivo Histórico del Congreso
para preguntarle y me dijo, es que así dice el decreto. Le dije, sí, bueno, pero una explicación del porqué del cambio de Morelos a Morelia. Me dice, bueno, pues ahí está el decreto y un acta donde se discutió varias veces. Entonces me hizo el favor de obsequiarme un facsimilar que se había publicado con motivo de uno de los aniversarios del cambio de nombre de la ciudad, donde se ve en el acta efectivamente por cómo se discutió y las tres propuestas que había: Ciudad de Morelos, Patria de Morelos y Morelos. Sin embargo, esto no les gustaba a los diputados y ya cuando era indispensable resolverlo, un diputado llegó con una sugerencia que fue la que se aceptó. Dice, ¿por qué no tomamos como referencia, y así lo dice el acta, el caso de Bolivia, que es por Bolívar y quedó Bolivia? Entonces dijeron, está bien, Morelia, Morelos, Morelia, y finalmente se decidió y así quedó. Sin embargo, no hay una explicación. Entonces dije, como no hay una explicación, yo voy a procurar tratar de encontrarla. Y finalmente encontré que para entender el significado de las palabras, pues hay que recurrir al origen de las mismas. Entonces, si vamos hacia el latín, que es el que finalmente le da significado a nuestro idioma, encontré el sufijo indicativo ia, que quiere decir lugar de, así como decimos Morelia, lugar de Morelos, panadería, lugar de pan, maderería, lugar de madera, y en las ciudades Alejandría, lugar de Alejandro Magno, en los países Francia, Grecia, Italia, Ia, lugar de Italos. En fin, finalmente encontré la razón del por qué se cambió el nombre de Morelos a Morelia. He hecho varias exposiciones con ese motivo, el 12 de septiembre. He compartido esta idea y la verdad no ha habido nadie que me diga lo contrario. Entonces, partiendo de eso, la ciudad tiene muchas cosas que contarnos, pero sobre todo a partir de lo que es la imagen. Actualmente vivimos en una cultura eminentemente visual y a veces ya no nos resulta atractivo y hasta a veces, hasta por razones de tiempo, ponernos a estudiar e investigar en la historia. Sin embargo, a través de las fotografías podemos comprender muchas de las cosas y razones del por qué ha ido cambiando la ciudad, cómo se ha ido conformando y parte el origen mismo. No podemos partir de la fotografía desde su origen porque no la había. La fotografía nace en 1839 en Francia y las primeras fotografías que tenemos de América en general y en particular de Morelia son de 1850-60. Esas fotografías son documentos muy valiosos porque nos permiten entender precisamente a través de los elementos que se observan las características y condiciones sociales, políticas, económicas, artísticas, arquitectónicas que van determinando los cambios de la ciudad hasta llegar a lo que actualmente tenemos. Eso dio origen a que en el año del 2002, y yo lo había hecho desde mucho antes, el ayuntamiento consideraba la idea de crear la figura del cronista fotográfico y finalmente se me otorgó el nombramiento. Cosa que yo por supuesto agradecí, pero que también les decía que yo venía haciendo eso y lo seguiría haciendo por supuesto sin que necesariamente requiriera de un nombramiento que inclusive pues tiene un carácter evidentemente honorario, pero que lo agradecía y reconocía la distinción del nombramiento de cronista fotográfico. Cosa que desde el punto de vista del ser cronista fotográfico es muy significativo porque los cronistas en general son historiadores. Entonces, como cronista fotográfico, en este momento, y que yo sepa a través de muchos de los organismos con los que yo participo, incluyendo la UNESCO, es el único cronista fotográfico de una ciudad. Pero esto es algo que nos permite
precisamente compartir con todo el que así lo desee, pues muchas cosas de la historia de la ciudad, teniendo como referencia los elementos gráficos. Vamos en esta ocasión, para ser breves, nada más dejar el apunte de uno de los factores que determinó en principio las características de una ciudad diferente desde su origen, y finalmente la que fue más importante para que la ciudad fuera inscrita en la lista de Patrimonio Cultural Mundial, porque para que eso suceda es indispensable que las ciudades tengan algo que las distinga de todas las demás. Todas las ciudades que son Patrimonio de la Humanidad en el mundo, que ahorita son sobre 290, en el país México tenemos 10 ciudades Patrimonio de la Humanidad, y si recorremos cada una de ellas, vamos a ir encontrando precisamente esas diferencias y esas características especiales que las distinguen. Por citar algunas, desde luego la Ciudad de México, Centro Histórico, es Patrimonio de la Humanidad. Puebla, Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato. Hay dos características o dos clasificaciones en patrimonio. Uno es natural y otro es cultural. La Ciudad de México se encuentra bajo las dos categorías porque Xochimilco es ciudad patrimonio natural y la Ciudad de México, Centro Histórico, es patrimonio cultural, porque una cosa es lo que la naturaleza da y otra cosa es lo que el ser humano hace, que eso es precisamente la cultura. En el caso de Morelia, el elemento que más distinguió y que precisamente se tomó como referente para solicitar esta inscripción en la lista del Patrimonio Cultural Mundial fue el hecho de su traza, que es muy especial porque tuvo características, de acuerdo al momento en que se hizo, de carácter renacentista y además muy regular y uniforme. Es decir, no podía haber sido lo mismo en un caso como Guanajuato, donde la ciudad se asentó donde estaban las minas y ahí se fue conformando la ciudad a pesar de lo accidentado de la topografía. Sin embargo, aquí el valle, que era un valle muy especial, sí fue posible de origen tener una traza que se ha respetado y se ha conservado, aun cuando ha tenido algunos cambios, porque los que vinieron a habitar originalmente el Valle de Guayangareo, o la ciudad ya entonces de Michoacán, fueron las congregaciones religiosas, las cuales tenían su templo, su convento y una extensión muy amplia de huerta. Esas huertas fueron las que posteriormente fueron dividiéndose y fueron dando origen a nuevas calles. Ese hecho hizo que se fuera dando un fenómeno que de origen ya estaba más o menos previsto, pero que se recalcó: los remates visuales. Tenemos calles que rematan a un templo, la calle de Benito Juárez remata a la catedral, la calle de Valladolid remata a San Francisco, la calle de Nigromante remata a Las Rosas. En fin, esos remates visuales, que son muchos y muy característicos, son los que determinan precisamente la diferencia, lo que distingue a Morelia en muchos aspectos. Y aquí tenemos una foto más o menos de los años 50 que nos muestra el orden y las características de esa traza de la ciudad. Y así como eso, a través de las fotografías podríamos ir viendo muchos de los elementos que son muy significativos e importantes de la historia de la ciudad, como les voy a mostrar una fotografía que es muy impactante, cuando al menos a mí me impresionó mucho cuando la vi, porque tenemos el acueducto de la ciudad, que afortunadamente ahorita es uno de los acueductos mejor conservados del mundo y más extensos, porque tenemos 1710 metros de acueducto en perfectas condiciones, cuando originalmente fueron 8000 metros, pero con el cambio del uso de muchas cosas se fue perdiendo el acueducto, entre otras porque a partir de 1910 dejó de funcionar el acueducto y entonces volvió una cosa inútil, se fue destruyendo, agrediendo y todo, hasta que en 1995 hicimos una restauración y es que ahora tenemos el acueducto. Pero una cosa que nunca habíamos logrado es disponer de una imagen
donde se viera en plena función el acueducto, es decir, cuando lleva el agua todavía, que fue hasta 1910 que así sucedió. Pero todo el contexto, que ahorita está lleno de casas y construcciones, pues era fuera de la ciudad. Entonces una imagen que además yo lo he visto en la expresión de las personas en general, pero sobre todo los jóvenes, que la verdad como que ven el acueducto y sienten algo que se hizo para decorar la ciudad. Sin embargo, tuvo una razón muy importante, porque para que una ciudad viva, lo primero que requiere es agua, pero agua apta para el consumo humano. Entonces el acueducto recogía el agua de la sierra, la conducía y tenía un sistema de filtros para limpiar el agua y que llegara a la ciudad en condiciones de ser consumible para el ser humano. Una fotografía que es muy interesante también, y que así como muchas veremos ya en otra ocasión, es esta que fue la primer colonia de la ciudad de Morelia, la Vasco de Quiroga, que se fundó en 1903, porque antes de esto todo era el centro y unas calles alrededor, que verdaderamente es impresionante como casi más de 400 años, eso fue la ciudad. La catedral, los templos principales, San Agustín, San Francisco, todos los templos que están alrededor, sus respectivos conventos, que finalmente ahora tienen otro uso, que ya explicaremos en otra ocasión. Pero esta siendo la primer colonia, pues era fuera de la ciudad, y ahí están las características de ese lugar, y ahí se aceptó la primer colonia, la Vasco de Quiroga. Ahí está el templo de San Diego, visto por atrás, ahora no lo vemos prácticamente, está por supuesto el acueducto, y como eran campos de cultivo, porque era fuera de la ciudad, ¿no? Así podemos ver una serie de fotografías que nos van explicando muchas de las cosas que han sido significativas en el proceso de la historia de la ciudad, sin entrar en muchos detalles desde el punto de vista histórico, pero que desde el punto de vista de las imágenes nos permiten comprender algunos aspectos. Vamos a presentar esta como última para esta ocasión, y dejamos para otras veces esta, que es la Plaza de Armas, sobre 1870, porque aún no aparece el kiosco. Los kioscos en general en todo el país son ya de la época del Porfiriato, sobre 1885-90, cuando el Porfiriato está en su apogeo. Se traen los kioscos de Europa, de Francia fundamentalmente, con esa tendencia que tenía Porfirio Díaz que le gustaba todo lo francés, pero aquí aún no aparece el kiosco, pero ya era el espacio previsto y que siempre se usó como tal para plaza, que por eso mucha gente todavía ahora le llama Plaza de Armas, porque es el nombre que tradicionalmente tuvo, aun cuando su nombre oficial es Plaza de los Mártires. Aquí vemos cómo el drenaje corría a cielo abierto, era un simple canal a través del cual corría el drenaje, con todo lo que eso representaba, como el hecho de que se consideraba que las ciudades en esas condiciones pues era sujeta de muchas enfermedades, porque pues ahí corría todo el desecho de la ciudad, ¿no? Yo creo que para esta ocasión, y como una introducción y con el gusto de compartir nuevas imágenes y nuevos conocimientos de la ciudad a través de las imágenes, lo dejamos ahí para darnos la oportunidad en otra ocasión de ver otras cosas y poder seguir conociendo y comprendiendo la ciudad a través de sus imágenes.